Kitsune jadeó. Por más que intentó esconder su cansancio, había un límite en lo que un humano podía aguantar. Incluso un humano como él, que llevaba ya varias horas corriendo y luchando y corriendo. A veces ambos al mismo tiempo. En solo unos días se había enfrentado a la mitad de los Jounins de Konoha para escapar, tomado el control de un pueblo y luchado contra un Kaguya, mientras su mente se estresaba constantemente por la condición de su hermana, por lo que cualquier descanso nocturno no fue poco más que pesadillas y un horrible despertar cada pocas horas. Y finalmente esta noche llegó. Se infiltró en una aldea enemiga con poco más del 70% de su fuerza total, viéndose obligado a luchar contra abominaciones creadas por un científico loco y perdiendo más energía en el proceso. Y lo peor, perdió mucha sangre. Tenía chakra casi ilimitado que con algunos minutos de meditación podía transformar en un sustituto de estamina para recorrer el continente Shinobi sin parar durante una semana. Tenía un factor curativo capaz de curar huesos rotos en minutos si se empujaba suficiente y tenía la voluntad y entrenamiento para empujarse más allá de lo que debería para aprovechar los dos factores anteriores. Pero todo eso no servía si moría desangrado. Con todo su poder aún seguía siendo humano y la excesiva pérdida de sangre podía matarlo como a cualquier otro. Por más que intentaba concentrarse en su misión, su mente simplemente se nublaba y tenía que poner una enorme fuerza de voluntad para no caer desmayado en el lugar. Su cuerpo estaba cansado, tanta paliza en tan poco tiempo tenía que cobrar factura, no importa lo rápido que te cures. Tenía que reforzarse constantemente con chakra solo para no caer sobre sus rodillas por sus piernas temblorosas y apretar de vez en cuando para asegurarse de que la mano de su hermana seguía ahí. No podía sentir su mano. No sabía si era por la pérdida de sangre, el cansancio muscular o una combinación de ambos que lo llevaba a un horrible dolor de desgarre en todo su cuerpo. Tenía que mantenerse enfocado. Tenía que agudizarse lo más posible para cualquier enfrentamiento. Tenía que... Sensei. Una voz exclamó detrás de él. No, fue más un susurro desesperado, pero fue suficiente para que Kitsune volviera a sus sentidos. Él había sido detenido por su hermana por la fuerza. Sacudió la cabeza para despejarse un poco y analizar la situación. Su mente se había nublado otra vez, eso fue malo. Miró frente a él y se dio cuenta de que ya estaba fuera de la prisión y estaba en el área de laboratorio superior. ¿En qué momento habían salido? ¿Tanto se distanció? No importaba ahora, ya tendría tiempo para analizar sus fallos en la misión. ¿Qué pasó? Trató de sonar lo más normal posible, pero el cansancio se filtraba en su voz por más que lo trataba de ocultar. ¿Estás mal? No fue una pregunta, fue una declaración hecha con una cara de preocupación total. Vamos a detenernos hay un momento, dijo Kitsune después de un momento, cuando los tres corrieron hacia una habitación llena de varios estantes llenos de químicos en ellos. Se aseguró de que no había nadie alrededor antes de cerrar la puerta, hizo un par de sellos y chocó la mano en la pared, extendiendo una red de sellos para evitar ser detectados. Y entonces colapsó. Estrelló su cuerpo contra la puerta y cayó sentado mientras su cabeza colgaba y su respiración se volvía más ruidosa y sus miembros simplemente colapsaron cuando la corriente constante de chakra reforzándolos a mantenerse se interrumpió. Sensei. Yue casi exclamó con preocupación cuando una de sus personas más queridas colapsó frente a ella. Lo sabía, no tenía idea cómo, pero desde el primer momento en que lo vio supo que algo andaba mal con él. Ella fue entrenada para ver los pequeños detalles. De los detalles es que vivía un shinobi, algo tan pequeño como el movimiento de los ojos o las manchas en la ropa de alguien podría llevar a una pista aún mayor que en muchos casos decidiría un encuentro. La forma en que alguien favorecía una pierna a la otra podría significar una lesión, el brillo en la piel significaba una capa de sudor que se traducía en cansancio, las manchas recientes en la ropa significaban batallas o actividades recientes que podrían ser significativos o no durante un encuentro. Y todos esos detalles eran algo que captó en su sensei en el momento de verlo y solo encontró más mientras más avanzaba. Sus ojos se desenfocaban y se volvían borrosos, sus músculos se espasmeaban cada tanto, su piel era fría, tan fría y pálida que era difícil decir si seguía vivo. Y su ropa, o lo que quedaba de ella. La sangre y rasgaduras estaban por todas partes, marcas que solo podría describir como garras y salpicaduras de algún tipo de ácido lo suficientemente potente como para atravesar la armadura Anbu. Tenía heridas que aún estaban en proceso de curación y podía verlo esforzarse por respirar. Él estaba mal, estaba terriblemente mal. Sensei, murmuró Yue acercándose con cuidado.
y ella no podía hacer nada para ayudar. Maldijo a quien haya llevado a su sensei, que siempre se veía tan fuerte y confiable, a este estado. Maldijo a su padre por no querer ayudarlo. Y sobre todo se maldijo a sí misma por no haber aprendido cuando se le ofreció. Si tan solo no hubiera sido tan perezosa, si tan solo se hubiera tomado más en serio las advertencias que su hermano le dio. Pero no era momento para eso. Tenía que ayudarlo de alguna forma. Cualquiera. Ha perdido mucha sangre, dijo Yukimaru arrodillado junto al colapsado Kitsune. Necesita una transferencia pronto o no sobrevivirá esta noche, dijo el niño mientras tenía su mano sobre el pecho de Kitsune. Pensé que no sabías ninjutsu médico, cuestionó Yue. No lo sé, solamente he visto a muchos en esta situación mientras viajaba con Guren-sama, contestó el niño, y Yue notó un ligero escalofrío en él pero decidió no preguntar. ¿Crees que podríamos? Este es un laboratorio, deberían tener tubos, agujas y cosas así, dijo Yukimaru no muy seguro de sí mismo. Pues se estremeció cuando mencionó las agujas. Ella preferiría ser cortada 1000 veces por la espada de su sensei en el entrenamiento que tener una aguja en ella. Era algo estúpido e irracional, pero decidió hace tiempo no pensar en ello. Iré por ellos, soy bueno escondiéndome y conozco este lugar mejor que tú, mientras, deberías calentarlo de alguna manera, dijo el niño tratando de poner un frente valiente, pero Yue podía ver el nerviosismo en él. Gracias, dijo la Uzumaki con sinceridad. Guren-sama siempre me insistió en tener más agallas, creo que es hora de hacerlo, respondió el niño con una sonrisa. Con ayuda de Yue movieron a Kitsune al fondo de la habitación y luego de asegurar el pasillo el niño salió con pasos silenciosos. Yue se quedó un momento simplemente parada sin saber qué hacer. Tenía que calentarlo. Yue se sonrojó fuertemente cuando la idea vino a la mente. Sabía que era una práctica estándar y todo, pero eso no quitaba lo vergonzoso que era. Ella respiró y se calmó al segundo siguiente. Su sensei la había golpeado bastante cuando un corte de él expuso su pecho y ella lo tapó por instinto soltando su espada. En el mundo shinobi algo como la modestia era solo un obstáculo que ella había aprendido a superar. Más cuando él la amenazó en obligarla a entrenar totalmente desnuda si volvía a hacerlo. Y ella sabía que él no bromeaba. Después de una pequeña disculpa sacó el sello de su bolsillo marcado con lo que solo podía ser una fogata de campamento y lo liberó. Salieron varias cosas como una tienda, lámpara de gas, cubeta, una pequeña caja con herramientas y lo más importante, un saco de dormir. Volvió a sellar el material de campamento en el rollo y extendió el saco en una esquina de la habitación. Cuando se acercó a su sensei dudó un momento pero finalmente suspiró. Ella era una shinobi entrenada, no una maldita adolescente con hormonas alborotadas. Bueno, sí, un poco, pero era una shinobi ante todo. Quitó rápidamente los pantalones y con una cuchilla que encontró en el portakunais de su sensei cortó los restos de su camisa. Ella sabía que él siempre llevaba sellado al menos 2 conjuntos más de sus trajes ambú siempre, por lo que una camisa y armadura rasgadas no harían la diferencia. Consideró la ropa interior pero pensó que no era necesario quitar eso. Su mente aún no estaba lista para el mundo adulto. Eso, y si su Oni-chan se enteraba, eso terminaría en una batalla sangrienta capaz de destruir Konoha. Se estremeció al pensar en su Oni-chan y sensei luchando por ella. Al final no sonaba tan mal. Sacudió su cabeza al momento. Malos pensamientos. Malos. Se acercó a su máscara. Pero algo la detuvo. Un recuerdo relativamente reciente pero aún así se sentía lejano. Entonces hagamos una apuesta, dijo Kitsune deteniendo el forcejeo de Yue. ¿Una apuesta?, preguntó la Uzumaki con la cabeza inclinada a un lado. Sí, una apuesta, si logras ascender a Chunin, te mostraré mi rostro, si no tendrás que esperar hasta dentro de 6 meses, sugirió el Anbu, ante lo que los ojos de Yue se abrieron a no más poder. ¿Sí?, exclamó la Uzumaki levantándose de golpe y con un salto, voy a ser Chunin y cuando lo haga me enseñarás tu rostro. Gritó Yue señalando a Kitsune que apenas se estaba parando, y luego me llevarás a una cita. Exclamó la Uzumaki con descaro. No, aún no había cumplido su promesa, y ella nunca volvía a su palabra. Con un último suspiro avergonzado, Yue se quitó su propia ropa aunque decidió dejar sus bragas. Él ya había visto su pecho muchas veces cuando la cortó durante el entrenamiento, pero quería conservar algo de su vergüenza para más adelante. Se acomodó en el saco junto a su sensei y finalmente lo cerró. Una parte más avergonzada de ella quería mantenerse alejada, pero su preocupación cuando sintió su cuerpo antinaturalmente frío superó esa vergüenza y se acercó a él lo más que pudo y lo abrazó. Por un momento consideró usar chakra para calentarlo más rápido, pero no sabía si habían sensores en las cercanías, por lo que decidió no arriesgarse. Sostuvo el cuchillo cerca asegurándose de estar atenta a cualquier intrusión y finalmente cerró los ojos mientras sus sentidos se expandían al límite.
Yukimaru avanzó a través del laboratorio en silencio. No fue realmente un problema para él hacer algo así, el viajar tanto con una kunoichi como Guren-sama le había enseñado a moverse rápido y en silencio. Guren-sama. Él lo supo por la forma en que el Anbu lo dijo, la forma en cómo evitó verlo a los ojos. Ella estaba muerta. Probablemente él mismo fue el que la mató. Y a pesar de todo no podía odiarlo. Él sabía lo que Guren-sama haría, las consecuencias de su éxito. Los niños que tendrían que ver morir a sus madres. En ese sentido no podía culpar o odiar a alguien que protegía su hogar. Sabía que a pesar de ser lógico su comportamiento aún debería odiarlo, emocionalmente debería odiarlo por quitarle a su última familia. Y durante un segundo durante su primera reunión lo hizo. Pero luego lo vio. Lo vio empujarse para salvar a su familia a pesar de su estado deplorable, lo vio en sus movimientos, su vestimenta, sus ojos. Todo lo que pasó para salvar a su familia. Y él simplemente no podía odiar a un hombre así. Guren-sama le pidió a ese hombre que lo cuidara. Guren-sama pensó en él aún en sus momentos finales. Así que por ella sobreviviría. Y su mejor opción era que el Anbu viviera para poder hacer eso. Así después de casi media hora encontró todo lo que creía necesitar. Había visto un par de transfusiones de sangre en este lugar, por lo que tenía una vaga idea de qué hacer. Cuando volvió no se sorprendió cuando vio el saco de dormir con los dos individuos desnudos en él mismo lo había hecho un par de veces con Guren-sama en noches especialmente frías. Lo que lo sorprendió fue la mirada fija de Yoe One-sama en él. No había hostilidad ni nada así, simplemente lo vio fijamente durante un segundo antes de volver al saco durante un segundo donde este se agitó antes de que la niña saliera con una camisa. Sin duda no era de ella, era demasiado grande, probablemente del Anbu. ¿Tienes lo necesario? Pregunto Yoe con preocupación. Sí, eso creo, contestó Yukimaru algo inseguro. Una transfusión de sangre por lo general se hace con una bolsa de sangre, pero viendo las opciones lo mejor que podían hacer era hacerla directamente. Trata de apretar la mano y abrirla, eso hará que la sangre circule mejor, explicó Yukimaru a Yoe la cual se cernía sobre Kitsune que seguía inconsciente. Yoe no contestó pero siguió las instrucciones mientras acariciaba el cabello de su sensei. Raro. Ella había jurado que su cabello era de algún color claro, no esperó el negro. Por alguna razón siempre lo imaginó. Rubio. Sacudió la cabeza por esos pensamientos. Eso no tenía sentido, en toda la aldea solo su padre, hermano y ella eran rubios. ¿Por qué no le quitas la máscara? Preguntó Yukimaru con curiosidad. Una promesa, respondió Yoe a lo que Yukimaru asintió con confusión. ¿Él es apreciado para ti? Preguntó el niño a su autonombrada hermana mayor. Sí, él es mi sensei, mi mejor amigo y también es alguien a quien amo, dijo Yoe con cariño en sus ojos. ¿Lo amas? ¿Tú no dijiste eso de Sayuri? Preguntó el niño en confusión a lo que Yoe se sonrojó a más no poder. ¿Cuándo dije eso? Preguntó la niña tartamudeaban. Mientras dormías estabas balbuceando algo sobre yo también te amo Sayuri si me casaré contigo, repitió el niño de forma inocente. Yo no especies a la gente mientras duerme. Exclamó la niña con el rostro enrojecido, aunque realmente no podía negar lo que dijo. A ella le gustaba Sayuri, no importaba cómo lo viera la veía como más que una amiga. Pero tampoco podía negar el que le gustaba su sensei, no importa si no le ha visto la cara, ella lo amaba por todo lo que ha hecho por ella. Entonces, ¿qué se suponía que haga? Por un lado, una relación con Sayuri a largo plazo no serviría, no podían casarse, no podían tener hijos y la gente realmente no aceptaría que una de las últimas Uchihas decidiera no tener descendencia. Pero Anbu Sensei era un Anbu, su trabajo era sinónimo de muerte y era algo que ocupaba la mayor parte de su tiempo, pero aún así lo más lógico sería estar con él. Aún así no le gustaba eso. Ella era egoísta, los quería a los dos. Entonces, harem. El gran harem de la fabulosa Yoe Uzumaki. De hecho no estaría mal un harem propio, en ese caso podría estar con Sayuri y Anbu Sensei y hacer esto y aquello y... ¿Estás bien? Preguntó Yukimaru preocupado cuando Yoe empezó a reír de manera extraña y a babear. Ah. Ese sí, solo algo cansado, dijo Yoe limpiando la baba de su boca. Ya pensaría en los planes de su futuro harem después. ¿Aún contaría como harem con solo 2 personas? Si no fuera porque estaba con Oni-chan invitaría a Furu-chan. No sabía por qué pero sospechaba que ella aceptaría muy fácilmente. Aunque también podría invitar a Oni-chan y... ¡No! Yoe mala. Yoe muy mala. Eso ya se iba a un territorio oscuro que no estaba segura de querer pisar. O bueno, ya vería qué hacer cuando llegara a su hogar. Y también cómo convencer a Sayuri de unirse a su harem. Y a Anbu Sensei. Sí, tenía mucho que hacer. Morirás.
lo sé. Kitsune despertó sin abrir los ojos en un estado relajado. Fu-chan, pensó el Anbu acercando más el cuerpo desnudo que están sobre él cuando algo llegó a su cabeza. Yo no estaba. En menos de un segundo el Anbu abrió los ojos, saltó del saco y tomó el primer objeto cercano para defenderse. ¿Qué sucedió? Preguntó el Anbu ignorando su estado de desnudez parcial. Anbu-san, usted se desmayó, ¿puede por favor bajar el trapeador? Dijo Yukimaru algo nervioso. Kitsune parpadeó un par de veces antes de ver hacia abajo donde efectivamente sostenía un trapeador como si se tratara de un bastobe. ¿Te culpó a ti de esto, Jiji?, pensó el Anbu recordando algunas de las lecciones que recibió del excaje en el manejo del ama. Estaba lejos de ser un maestro con ello, pero a veces lo practicaba en sus ratos libres, por lo que se podría decir que era competente con ello. Sí, lo siento, dijo Kitsune sacudiendo la cabeza mientras ponía el trapeador contra la pared de la pequeña habitación. ¿Sensei?, preguntó una voz que Kitsune reconoció. Hola Yue-chan, dijo el Anbu cálidamente viendo a su hermanita levantarse del saco usando este para cubrir su pecho desnudo. Kitsune se sonrojó levemente por esto, no es como que tuviera algo por su hermana, era solo que todo su entrenamiento y obviamente los genes beneficiosos de una mujer como Kusina Uzumaki habían convertido el cuerpo de Yue en algo que cualquier hombre desearía, con todas las curvas en los lugares correctos y sin grasa de bebé. Realmente no ayudaban todas las fantasías que tenía Fu sobre el cuerpo de su hermana y sus quejas de por qué ella tenía más pecho. En aquella ocasión había hecho una nota mental para no dejar a su linda e inocente, según él, hermana cerca de su novia ninfómana. Poco sabía Kitsune de las reuniones que a veces tenían las dos cuando él no estaba cerca y de lo poco censurada que tenía la boca Fu a la hora de hablar de sus encuentros sexuales con otras mujeres e incluso algunos tríos o mini orgías que tenía con su novio y otras kunoichis y algunas civiles. Después de esas charlas Yue jamás volvería a ver a Yamane-chan de la misma manera. Lo siento, se supone que vine a salvarlos y ustedes fueron los que me salvaron a mí, se disculpó Kitsune con una sonrisa triste. Viniste por nosotros, y te hirieron por ello, es lo mínimo que podíamos hacer, dijo Yukimaru con una sonrisa suave. En verdad no podía odiar a Kitsune aunque lo intentara. Algún día seré comandante militar de Konoha, es normal que me preocupe por mis subordinados, dijo Yue con orgullo cruzando los brazos mientras se levantaba con una camisa que le pertenecía y parecía servirle de vestido. Kitsune sonrió y sacudió lentamente la cabeza sin molestarse en señalar que los Anbus estaban separados de las fuerzas normales por lo que técnicamente no era su subordinado. Bien, ahora tenemos que movernos, dijo Kitsune cuando un aire de seriedad lo rodeó. 10 minutos más tarde el Anbu, la genin y el civil estaban fuera de la sala recorriendo los ahora desiertos pasillos del laboratorio. Kitsune se había vestido con su uniforme estándar con capucha. Hacía años que había desarrollado un pequeño sello en su cuello con ayuda de Jiraiya para cambiar el color de su cabello y ocultar sus bigotes, por lo que ya no se tenía que molestar en cubrirse la cabeza y usar maquillaje, pero la capucha se convirtió en su marca personal por lo que decidió capucha. Yue llevaba una versión femenina algo grande del uniforme Anbu ya que sus ropas no habían sido cambiadas desde que fue capturada, y tenía arena en todas partes. Por suerte para ella Kitsune llevaba algunos uniformes de Natsu, la cual por alguna razón lo obligaba a cargar siempre en sus misiones. Yue claramente no estaba celosa de que su sensei al parecer tuviera tanta cercanía con una compañera de equipo, ni tampoco lo estaba del hecho de que la zona del pecho le quedara holgada. No, claramente no lo estaba, ella aún estaba creciendo por lo que su pecho algún día sería igual o más grande, por eso absolutamente no estaba celosa. El lugar está muy tranquilo, murmuró Yukimaru con preocupación. Ya debieron haber notado su escape, lo más lógico es que cerraran la aldea y declararan toque de queda si alguien logró infiltrarse y causar tanto estrago como hice, dijo Kitsune notando que había dormido al menos 3 horas, si su reloj interno estaba bien. Aún no estaba del todo recuperado, pero al menos ya opera al 70% de su capacidad normal. ¿No se supone que los Anbus deben ser sigilosos?, preguntó Yukimaru sin malicia. Intenta serlo mientras eres secuestrado por un científico loco para luchar contra sus híbridos o mientras luchas contra unos monstruos con el sello maldito enloquecidos, dijo Kitsune con la voz en blanco. Oh, claro, respondió Yukimaru sin saber qué decir, mientras Kitsune fruncía el ceño.
Escapar ahora sería difícil si no imposible. La única forma de lograrlo llegado a este punto era. Kitsune volteó a ver a su hermana por un segundo. Sus ojos coincidieron. Esos ojos llenos de alegría por encontrarlo, preocupación por sus heridas. Y lo más importante, fe. Una fe absoluta en el de que logrará cualquier cosa que se proponga y saldrán de aquí sin un rasguño. Sí, ella iba a salir de aquí, sin importar qué. Y el primero paso para ello es acabar con el pequeño espía. Sin aviso previo, Kitsune sacó el Nuibari y lo lanzó contra el techo aparentemente vacío. Cuando la aguja estuvo por impactar, una sombra saltó lejos del ataque, quedando a solo unos metros de Kitsune. MMPH, eso fue impresionante, Kitsune-kun, no muchos logran localizarme tan rápido, dijo Kabuto frente al Ambu. Tuve que enfrentar a un sujeto con mejores habilidades con el camuflaje que tú hace poco, declaró el Ambu retrayendo la espada. Bien, pareces muy sano para haber acabado con el laboratorio de hibridación tú solo. Veamos qué tal estás. En 5 minutos los refuerzos aparecerán, por lo que tendrás que derrotarme en ese tiempo. Vamos, veamos qué tal lo haces, Ambu-kun, dijo Kabuto con una sonrisa de superioridad. Entonces los refuerzos ya vienen, preguntó Kitsune con la mirada gacha, lo cual confundió a Kabuto. ¿Crees que vendría a confrontarte sin una ventaja? Preguntó el traidor, algo extrañado por la pregunta. Si vienen los refuerzos significa que ya no tiene sentido esconderme, entonces supongo que no habrá problemas con que use esto, murmuró el Ambu. ¿De qué estás? Lo siguiente que Kabuto supo fue que su mundo explotó en dolor. Hace un momento estaba frente a Kitsune a punto de enfrentarlo y enviarlo a una oleada de desesperación mientras este veía como su tiempo se acababa. Y luego su rostro fue tomado y su espalda destrozada contra la pared del laboratorio, el cual al ser placas de metal se rompió contra su espalda, dando como resultado unos trozos sobresalientes de metal filosos que desgarraron su columna mientras era empujado constantemente. Para cuando volvió a recuperar el sentido, estaba colgado con un gran trozo de metal sobresaliendo de su estómago a través de su columna. Y lo primero que vio al lograr enfocarse fueron sus ojos. Sus rojos y desgarrados ojos. ¿Con que tú eras el que estaba detrás de la máscara?, pensó Kabuto mientras el dolor recorría todo su cuerpo. Si lo hubiera sabido de antemano, hubiera huido en vez de provocarte, pensó el canoso antes de cerrar los ojos. ¿Ese chakra?, pensó Yoe en shock. Fue un estallido que desapareció tan rápido como llegó, pero ella lo sintió perfectamente. En el momento en que su sensei se movió y tomó la cara del amante de la serpiente para proceder a destrozar la pared con él y luego empalarlo con el material sobresaliente de esta misma. Todo sucedió en el margen de un solo segundo, pero ella lo sintió perfectamente. ¿Pero cómo?, se preguntó la Uzumaki. Tenemos que correr, dijo Kitsune sin darle una segunda mirada a Kabuto. La pérdida de sangre lo mataría, y aunque sobreviviera de milagro, su columna vertebral fue completamente destrozada, por lo que no podrá volver a caminar. Si el sujeto llegara a sentarse ya sería un milagro por sí solo. Sin preguntar, el Ambu tomó a ambos niños y los colgó sobre sus hombros como sacos en un movimiento veloz que ambos no notaron hasta que ya estaban fuera del laboratorio. ¡Fiu!, silbó el Ambu, y luego un gato saltó a la cabeza de Yoe. ¡Tora!, exclamó Yoe con horror cuando el gato rey demonio se acomodó al borde de su cabeza para verla directa a los ojos en lo que Yoe solo podía llamar una sonrisa de maldad pura. Ella no pudo preguntar más cuando Kitsune saltó en un movimiento brusco evitando un aluvión de shurikens y kunais. Cuando cayeron tuvo la esperanza de que el gato hubiera caído por el movimiento, pero cuando sintió como un chakra extraño se unía a su cabeza solo pudo pensar una cosa. Ahora sabe adherirse con chakra. El horror llenaba la mente de Yoe. Solo era cuestión de tiempo para que el gran rey demonio Tora aprendiera más técnicas y ese sería el final de Konoha. Yoe fue abruptamente de vuelta a la realidad cuando un shuriken pasó demasiado cerca para su gusto de su nariz. Estás rodeado, ríndete, exclamó uno de los perseguidores con confianza mientras lanzaba un kunai a Kitsune. Jódete, exclamó el Ambu volteando en un movimiento rápido, soltando a Yukimaru mientras agarraba el kunai lanzado y lo devolvía directo al ojo de su dueño para volver a agarrar a Yukimaru en el aire. Ambu Sensei, es rápido, pensó Yoe tragando saliva viendo la acción aparentemente imposible. A pesar de que actualmente eran perseguidos, ella no pudo evitar admirarlo. Sus movimientos, velocidad y precisión. Siempre supo que él se contenía contra ella, pero el verlo ir en serio solo le hizo darse cuenta de la enorme brecha que quedaba entre los dos. Y tan rápido como se movían, se detuvieron abruptamente. ¿Qué?, preguntó Yoe conmocionada por la repentina desaceleración. Orochimaru, murmuró Kitsune. Y así Yoe una vez más volvió a temer por su vida. Volvió a temer por su querido sensei. Maldición, maldición, maldición.
No se supone que tenía que ser así. Maldito Kabuto, maldita respuesta rápida, maldito idiota. Debió esconderse, no correr, cualquier cosa sería mejor para mantener a Yoe segura que una carrera en medio de una aldea enemiga. Dejando esos pensamientos en el fondo de su mente, Kitsune en su furia atrapó un kunai que le fue lanzado y se lo devolvió al ojo de su dueño, volviendo a atrapar al niño que por un segundo había olvidado que tenía en su hombro. Pero justo cuando planeó perderlos a todos en un estallido rápido de chakra del zorro, se vio obligado a parar. Orochimaru, siseó Kitsune al ver a la persona frente a él. Bienvenido a mi aldea, Kitsune-kun, ¿qué tal estuvo mi hospitalidad? Preguntó el Sannin con una asquerosa sonrisa. No me quejaría si hubieran menos intentos de asesinato a mi persona, respondió el Anbu aparentemente relajado. Bueno, veamos qué tal te va ahora que no tienes la ventaja del territorio, Kitsune-kun. Dijo la serpiente pedófila, a lo que Kitsune levantó una ceja. ¿Te das cuenta que la última vez estábamos dentro de una barrera de tu diseño con tu subordinada ayudándote, no? Preguntó Kitsune como si Orochimaru fuera un idiota. La sonrisa del Sannin se desvaneció tras esas palabras. A él. Ordenó la serpiente señalando a Kitsune, a lo que sus shinobis obedecieron saltando directo a él. Sí, no lo creo. Kitsune en un movimiento rápido pisó duramente liberando una nube de tierra que rodeó toda la calle. Por allá. Exclamó un Jounin viendo como Kitsune salió de la nube de humo durante la confusión y corrió. Atrápenlo. Exclamó el Sannin con furia al verse atrapado por un truco tan simple. Kitsune saltó casi 2 metros cuando una bola de fuego impactó el suelo donde solía estar para acto seguido dar un pequeño impulso de chakra con su pie, esencialmente saltando en el aire directo a un edificio de departamentos, evitando un aluvión de armas que intentaron empalarlo en su posición indefensa en el aire. Sin detenerse, Kitsune corrió a través de la puerta del primer departamento, rompiéndola de un cabezazo mientras cargaba de frente. Con permiso, disculpen, qué buen trasero, dijo el Anbu mientras atravesaba las paredes de los departamentos solo usando la cabeza. Más la última donde desaceleró por una centésima de segundo al ver a un Otonin bañándose para luego seguir su carga imprudente ignorando el femenino grito y el bote de champú que voló a su cabeza. Finalmente rompiendo una ventana, el Anbu saltó del último piso del complejo, directo a varias docenas de Otonins armados. Aprovechando la gravedad, soltó momentáneamente a una de sus cargas y tomó la cuchilla de su portakunais, poniéndola en su boca mientras la alargaba con chakra para luego tomar al individuo en el aire antes de caer. Generando una gran cortina de polvo, Kitsune corrió directo a los Otonins que cerraron los ojos en un intento de protegerse y sin mostrar piedad alguna los cortó. Fue un baile mortal, corría en zigzag, línea recta o paralelo sin un orden o patrón específico, apuñalando y cortando a quien se le cruzara en el camino sin desacelerar una pulgada. Para cuando la nube de humo se dispersó, todo lo que quedaron fueron casi 50 cuerpos de Otonins en el suelo y ningún rastro del Anbu. Finalmente, perdiendo algo el aliento, Kitsune se detuvo a inspeccionar sus alrededores. Parecía estar en una zona boscosa bastante húmeda. Pero donde en Konoha había un bosque cálido convencional, esto le recordaba más a una selva húmeda parecida a la de Taki. Detuvo sus reflexiones cuando saltó hacia atrás evitando ser devorado por una serpiente gigante que salió de la nada. TSK, pensé que tendría más tiempo, murmuró Kitsune viéndose rodeado por cientos de Otonins y Orochimaru sobre la cabeza de la anterior serpiente. Este es mi territorio, Kitsune-kun, es imposible que escapes de mí aquí. Ahora, ¿qué tal si entregas a los niños y te aseguro sus vidas?, ofreció Orochimaru extendiendo su mano. ¿Asegura sus vidas, no su seguridad? Típico de las serpientes, pensó el Anbu con furia. ¿En verdad los quieres?, preguntó Kitsune con su rostro sombreado, por lo que Orochimaru arqueó una ceja sorprendido por eso. ¿Qué planeas, Kitsune?, murmuró el Anbu entrecerrando los ojos. Entonces tómalos, exclamó el Anbu lanzando ambos cuerpos directo a Orochimaru. El Sannin no tuvo tiempo de terminar su pregunta cuando ambos niños explotaron en humo, revelando a 2 Otonins cubiertos de etiquetas explosivas. Retrocedan, exclamó un Jounin cerca de la serpiente en pánico. Y los cuerpos explotaron. El brillo de la explosión se calmó varios segundos después, revelando a la serpiente totalmente quemada y sin su cabeza. Detrás de ella habían varios Otonins y Orochimaru algo chamuscados, pero bien al usar el cuerpo de la serpiente gigante como escudo. ¿Dónde están?, exclamó el Sannin con furia. ¿Quién sabe?, respondió Kitsune sacando la cuchilla del científico loco y tomándola en un agarre inverso. ¿Por qué no vienes a preguntar? El tono de Kitsune se volvió mortal. Acábenlo. Y el de Orochimaru veneno puro mientras cientos de Otonins se abalanzaban contra el Anbu.
Bien, ahora no mueras, murmuró Kitsune para sí mismo. La última batalla estaba por comenzar. Fin del capítulo.